Hablemos de desigualdad en México, Mario Campa. Sí. La polarización en el país, al menos en estas brechas económicas, no es culpa de Andrés Manuel López Obrador, es culpa de la mala distribución del presupuesto y me llama mucho la atención esta gráfica que compartes, que dices que en México el 10% más rico gana 30.5 veces más que el 10% más pobre. Y algo que me erizó la piel es, si México redujera la desigualdad al nivel de Dinamarca, los mexicanos más pobres ganarían casi 12,000 pesos al mes. Actualmente ganan menos de 2,000 pesos al mes. ¿Nos ayudas a entender esto que también tiene sus tecnicismos, Mario? Sí, bueno, México es de los países, se combinan dos cosas muy importantes, ¿no? Es de los países con más pobreza relativa. El 42% de los mexicanos son pobres bajo estándares nacionales, por ejemplo, de la compra de una canasta básica. El 42% podría ser que incluso no seamos un país de ingreso de una gran clase media, sino de una gran clase baja, por ponerlo en forma simple, ¿no? Y además somos un país muy desigual, ¿no? Lo que México tiene un coeficiente de Gini, que es una métrica que mide la desigualdad, de las más altas en América Latina y de las más altas del mundo, ¿no? Esto más o menos está reflejado en esta gráfica y más o menos para entenderlo, el 10% más rico en México concentra el 45% de los ingresos, ¿no? Es decir, el 90% que está debajo de ellos recibe el 55% restante. Si distribuyéramos mucho mejor esa riqueza, por supuesto que sacaríamos a millones de mexicanos de la pobreza, ¿no? Esa redistribución daría de comer a mucha gente que en este momento no lo tiene. Hay que entender la importancia de cómo se distribuyen también los recursos en una economía. Muchos de los países europeos tienen desigualdades más altas que México, pero el problema es que eso es antes de los impuestos y las transferencias. Al tú cobrarles, por ejemplo, más impuestos a los ricos o transferirles recursos, pues, a los hogares más necesitados, con eso sus brechas de desigualdad se reducen significativamente y son países mucho más igualitarios que México, que es un país altamente desigual. De ahí la importancia del sistema fiscal. Y el sistema fiscal no es únicamente recaudar impuestos, sino una vez que los recaudas, a quién se lo canalizas. Por ejemplo, en el caso de México, se hizo un poquito más justo el sistema con la pensión a adultos mayores, que generalmente concentra mucha pobreza, pues porque ya son personas que no pueden laborar y si no ahorraron a lo largo de su vida, que es algo común en México porque no tenemos un buen sistema de pensiones, pues entonces se quedan en la pobreza o dependen pues de sus hijos, ¿no? Y muchas veces sus hijos no los pueden mantener. Entonces, esa importancia hay que ver detrás de los números, ¿no? Detrás de una gráfica fría, pues hay mucha gente que se muere de hambre, ¿no? Mucha gente que no tiene techo. Entonces, cuando vemos este tipo de gráficas, pues sí, no hay que verlas como que, podríamos ser Dinamarca si tan solo tuviéramos mejores instituciones económicas y políticas. No, Dinamarca y estos países son en buena medida lo que son porque lograron reducir las brechas de desigualdad a través precisamente de políticas, ¿no? Somos nosotros, es la política la que puede diseñar un juego un poquito más justo, ¿no? Menos amañado para que los más ricos con más oportunidades por cuestiones naturales sean los únicos que avancen, ¿no? Si logramos además construir una base, una clase media más ancha, es decir, a sacar más gente de la pobreza a través del sistema fiscal, pues estas personas tienen muchas más oportunidades de estudiar, de ser más saludables y cuando venga una pandemia de enfrentarla mejor, de ser más productivos porque pueden, por ejemplo, llegar más rápido a su trabajo a través del transporte público. Y entonces la economía también se vuelve un poquito más productiva, ¿no? El bienestar importa también para la economía y esta gente consume también más bienes industriales, ¿no? De ahí la importancia de analizar estos números tanto desde el punto de vista de la justicia social, pero también desde el punto de vista de la eficiencia económica, ¿no? Economía y sociedad son inextricables, ¿no? Van siempre juntos. Esa es la diferencia que hay que considerar a la hora de ser un poquito menos fríos
dejar atrás el periodo neoliberal de análisis, ¿no? Pues qué interesante cómo lo planteas, Mario Campa. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales, por favor? Por supuesto, Vicente, mi Twitter es @Mario_Campa y ahí con gusto nos leemos, ¿no? Muy bien, pues, querido Mario, estamos al pendiente para seguir desmenuzando los temas para la audiencia de Sin Censura. Por lo pronto, que pases excelente noche. Claro que sí, Vicente. Igualmente, buenas Cuídate. noches. Buenas noches.